Bien, esta mañana les invito a meditar en la palabra del Señor. El título de este tema del día de hoy es Confiemos en Dios en tiempos difíciles. Lo repetimos, confiemos en Dios en tiempos difíciles. Este tema está basado en todo el capítulo 41 de Génesis, pero centralmente va a estar enfocado en la interpretación de dos sueños de Faraón y en el cumplimiento de esa interpretación. Y estas dos cosas aparecen en los versículos 28 a 32 y luego 47 a 54 del capítulo 41. Y empezamos con el primer trozo de estos versículos, 28 a 32. Dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Versículo 47 a 54. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Lea conmigo la última parte del 54. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Confiemos en Dios en tiempos difíciles, y vaya si no. Estamos en tiempos sumamente complicados, sumamente difíciles. Lo cual me parece irónico que en un mundo que fue creado por Dios con tanta abundancia, con tanta riqueza, con tanta bendición, hoy estemos sumidos en la peor de las crisis
económicas de la historia humana. Es una crisis económica pandémica, de carácter pandémico. Es una crisis económica en todas partes del mundo. Y esto, sin duda alguna, se debe a la desigualdad en la repartición de todos esos repartición y aprovechamiento de todos esos recursos naturales y bendiciones que nos da el Señor. Sin embargo, pretender que esto va a cambiar queda solamente en el idealismo, queda solamente en lo ideal que sería encontrar equidad, igualdad en esta distribución de recursos. Debido al orgullo, debido al egoísmo, debido a la avaricia y a la codicia del ser humano. Pero la Escritura nos hace ver el día de hoy que Dios es más poderoso que la economía y los mercados mundiales. Bendito sea su nombre. Y encima de eso, su reino sigue siendo inconmovible. Se van a tumbar las economías, los mercados mundiales, pero el reino de Dios permanece firme para siempre. Debido a eso, es que José nunca consideró los tiempos difíciles como una trampa, sino que los tiempos difíciles lo convirtieron a él en el instrumento de Dios para salvar a miles de personas de Egipto y de otras ciudades cuando experimentaron la más terrible hambruna de su época, de su tiempo. Y es que la verdad es esta, que el único confiable en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de las dificultades, es Dios. El día de ayer tuvimos que haber recibido de alguna manera uno de los versículos basado en el Salmo 46:1, que en una versión, en la versión viviente, la nueva versión viviente, es traducida de la siguiente manera: Dios es nuestro refugio, un lugar seguro en tiempos de la dificultad. Eso es lo que dice el Salmo 46:1. Así que entrando en consideración de este pasaje de la Escritura, confiemos en Dios en tiempos difíciles como lo hizo José. Después de 2 años de que José estuviera en prisión, después de que el jefe de los coperos lo olvidó interceder por José, pasaron 2 años y José siguió en prisión. Pero después de esos 2 años, Faraón tuvo 2 sueños. Y para tener una consideración clara de esto, quiero leer
rápidamente el pasaje que lo describe. Los versículos 1 a 9 del capítulo 41 y después 14 a 16. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, justo 2 años después de que el copero recibiera interpretación de su sueño y fuera librado por Faraón, fuera perdonado por Faraón. Faraón, mero, el rey, tuvo 2 sueños. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, es decir, estaban pastando. Y que tras ellas subían del mismo río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, es decir, sumamente flacas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón de ese sueño. Continúa. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, es decir, secas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Ha de haber dicho: menos mal es un sueño. Sucedió que por la mañana, como era de esperarse, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, versículo 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Inmediatamente bajó a su mente sus faltas, los errores que 2 años antes lo habían llevado a soñar el juicio, la sentencia que el rey le iba a dar por su mala conducta. Y recordó que quien le interpretó el sueño fue José, y que la interpretación de José le salió cierta, tanto a él como al desafortunado jefe de los panaderos, porque el jefe de los panaderos lo ahorcaron y lo decapitaron. Y la historia continúa, y me salto al versículo 14 y 16. Entonces, el jefe de los coperos le dijo a Faraón: esto y esto me pasó hace 2 años. Yo tuve un sueño, al igual que el jefe de los panaderos, y José, que está en la cárcel, que estaba en la cárcel con nosotros, interpretó, y todo lo que interpretó salió cierto. Fue exactamente como José lo interpretó. Entonces continúa el versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino ante Faraón. Y dijo Faraón a José:
yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero vea cómo le responde José. Lea el versículo 16 conmigo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. En otras palabras, Dios tiene la respuesta de todo. Lo que José termina diciéndole cuando Faraón le está diciendo su problema en cuanto a los sueños, es justamente lo que les había dicho al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. ¿Recuerdan? Exactamente la misma cosa. No soy yo el que va a dar respuesta, es Dios el que te va a dar, o el que les va a dar la respuesta. Así que confiemos en Dios en tiempos difíciles, porque en primer lugar Dios nos prepara para hacerle frente a la crisis. Por eso debemos confiar. Hermanos, hermanas, estimados oyentes, Dios no permite que hayan dificultades para aquellos que confían y creen en Él, sino los ha preparado para enfrentarlas y poderlas sobrepasar. Eso es lo que nos enseña este pasaje que leímos al principio. Recordamos que los hermanos de José se burlaban de él llamándolo el soñador. Pero fíjese que se quedaron cortos en cuanto a la bondad de Dios para con José, porque no solamente era el instrumento a través de ser un soñador, pero también era un instrumento de Dios al ser el intérprete de sus sueños, por revelación sin duda alguna divina, por revelación de Dios. Así que empieza el pasaje ya con este fondo. Empieza José en el versículo 28 diciendo su interpretación o qué es lo que le va a responder a Faraón. Y le dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Vean cómo empieza la interpretación de José. José va directamente al punto. Como dijeron algunos, directamente al grano. Esto es lo que le respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Ya es decir, Faraón ya sabe claramente lo que va a pasar. Dios le estaba dando a Faraón la oportunidad de prepararse para hacerle frente a la crisis. El Señor le estaba dando la oportunidad a Faraón antes de que llegaran los 7 años de hambruna y de vacas flacas. Esto me recuerda tanto a mi papá.
porque él utilizaba esta enseñanza para eso, para decirnos, estamos en época de vacas flacas, mis hijos. Estamos en época de vacas flacas. Yo creo que las vacas flacas duraron mucho tiempo en mi casa. Yo creo más de 7 años. Pero el Señor nunca nos dejó. Y es lo que José le estaba diciendo a Faraón. Este mensaje de José me hace pensar en el mensaje que estuvo predicando Noé. Es decir, es cuestión tuya, Faraón, lo que tú hagas. Dios te está mostrando que vendrán tiempos difíciles y te está dando la oportunidad de prepararte. El mensaje de Noé duró muchos años. ¿De qué manera? De la misma manera que lo está haciendo José. El mensaje de Noé duró mucho tiempo diciéndole a la gente, va a haber un diluvio. Va a haber un diluvio. Viene el tiempo en que todo se va a acabar, en que todo se va a terminar. Les invito a que entren al arca, que me ayuden a construirla, que vengan. Ninguno respondió. Y de la misma manera, ante la interpretación que José estaba dando a los sueños de Faraón, le estaba diciendo lo que iba a pasar. Iba a durar 7 años la prosperidad, la abundancia. Pero después de esos 7 años iban a venir 7 años de dificultades, de escasez, de crisis. Dios preparó a José para ese momento crítico de Egipto. Pero misericordiosamente también incluía a sus 11 hermanos. Y a su papá Jacob, y a su familia, y a muchos hebreos de esa época. Versículo 29 dice lo que respecta a esa crisis. He aquí, vienen 7 años de ¿qué? De gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Yo creo que si José hubiera sabido el dicho aquel, o tal vez viene de ahí, te tengo 2 noticias, una buena y una mala, pues empezó por la buena, porque la buena iba a llegar primero. Y la buena noticia es que habrá 7 años de abundancia en la tierra de Egipto. Es decir, si Dios se anticipa con tanta bondad a decirme, aprovecha este tiempo que tienes. En Eclesiastés lo hace. Aprovecha esos años en que no te duele nada al agacharte o al levantarte, que no te cuesta levantarte tanto como me costó el día de hoy a mí, hermano Miguel, no sé por qué, me costó muchísimo. Ya lo he comentado varias veces, yo soy mañanero, a mí me gusta levantarme temprano, pero hoy era una carga, era un peso físico. Y el Señor nos advierte de esa manera. Aprovechen porque este es el tiempo que tienen. Disfruten el tiempo que tengan
con sus hijos, porque vendrá tiempo en que no van a poder disfrutarlos de la manera que se les puede disfrutar cuando son pequeños. Una vez ellos lleguen a determinada edad, van a prescindir de ustedes, lo quieran o no lo quieran, la clase de familia que sea, el procedimiento étnico que tengamos, así va a ser, parejo. Y el versículo 30 dice: pero tras ellos, tras esos años, 7 años de abundancia, seguirán ¿qué? 7 años de hambre. Aquí viene la mala noticia. Al punto que toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y va a ser impresionante esa situación. Es decir, la racha de esos 7 años posteriores a la abundancia iban a ser tan terribles que ya ni siquiera iban a suspirar para decir: ay, qué años aquellos. La dificultad iba a ser tan seria, que ya no iban a poder recordar que en un tiempo tuvieron. Y continúa el versículo 30, y el hambre, ¿qué dice? Consumirá la tierra, es decir, será una hambruna ¿de qué carácter? De carácter fatal. Por la hambruna va a morir mucha gente. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Primero la pandemia hace 2 años. Y ahora toda esta aflicción, toda esta incertidumbre que ha venido a raíz de la invasión de un país a otro, donde se ve todas las naciones del mundo involucradas. Hasta mi país, Guatemala, está ofreciéndole ayuda a Ucrania, que no sé qué clase de ayuda van a ir a dar. Si allá estamos en hambre. Pero es una hambruna que iba a causar mucha muerte. Vea el versículo 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será ¿qué? Gravísima. Más claro no podía estar hablando el siervo del Señor. A mí a veces me aflige la manera en que algunos hermanos no toman con seriedad las predicaciones de la palabra del Señor. Me veo como frustrado, me siento como frustrado cuando siento que la gente no es capaz de entender la profundidad de la palabra de nuestro Dios. La abundancia de los primeros 7 años parecería como un sueño del cual despertaron tan rápido que no se dieron cuenta. Yo no sé por qué cuando yo era niño tenía un sueño recurrente, ya lo he compartido. Tenía un sueño recurrente de que me encontraba con un volcán de monedas. Pero era un sueño recurrente ya para despertarme.
Pero eran volcanes de monedas y yo recuerdo cómo disfrutaba tratando de agarrarlas y meterlas por donde fuera y acumularlas. Y las agarraba tan duro que cuando me despertaba era tan real el sueño. Pero cuando despertaba no tenía nada. Esa era la experiencia que vendría para ellos. Si no aprovechaban esos 7 años de abundancia, la escasez, la dificultad que vendría sería tan grave que ya no recordarían, ya no tendría caso los 7 años anteriores de abundancia. La seguridad de José en lo que él decía, de la manera en que él interpretaba los sueños, se debía a una sola cosa: el respaldo que tenía de la palabra de Dios. Por eso yo trato de enseñarles, y no solamente con las predicaciones, pero con el modelar de mi vida, la importancia que tiene la palabra del Señor en nosotros. Y por eso esta mañana hacía tanta conexión con todos esos pasajes que recibimos de aquí, que recibimos de allá, que de repente abrimos la escritura y es lo mismo. Hay una congruencia sabia, perfecta de parte de Dios para decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer y por dónde debemos nosotros ir. Y el respaldo de la palabra de Dios era con José. Y José se lo confirma a Faraón. El versículo 32 cierra este primer punto diciendo: y el suceder del sueño a Faraón 2 veces. Es decir, eran 2 sueños diferentes, ya lo leímos. Diferentes en cuanto a las figuras que se ven. Uno era vacas gordas consumidas por vacas flacas. Y el segundo sueño eran gavillas o semillas o frutos, si quiere de alguna manera. Más es el aspecto de una semilla. Semillas gordas, hermosas, consumidas por semillas secas. Entonces eran 2 sueños. Y eso es lo que le va a decir José. El suceder el sueño, o sea, un mismo sueño, un mismo significado, con un mismo significado a Faraón 2 veces, significa ¿qué? Lea conmigo, porque es como que estuviera escribiendo un paisano. La sencillez con que esto se escribe es como que alguien de nuestro mundo diario estuviera escribiendo, ¿no le parece? A mí así me parece. No me parece tan teológico esta escritura, este mensaje, como para no entenderlo, como para necesitar ir al seminario o como para necesitar ser un pastor o un académico para poderlo entender. ¿Qué dice? Que el hecho de que Faraón haya soñado 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. ¿Han oído eso? ¿Han oído esa expresión? La cosa es firme de parte de Dios. En este caso, de parte de Dios. Es decir, Dios va en serio. Lo que Dios está diciéndote a través de tus sueños va en serio.
y que Dios se apresura a hacerlo. Es decir, que empiezan los 7 años de abundancia y terminando los 7 años de abundancia, empiezan los 7 años de escasez para Egipto. Y que Dios se apresura a hacerlo, de que se cumpliría, se cumpliría. Y que ya estaba por llegar. Así que era mejor que Faraón lo tomara en serio. Hace un poco, un mes y medio, 2 meses, me habló uno de los hermanos que mantiene comunicación conmigo. Ya no está aquí, en Estados Unidos, regresó a su país. Y se me hizo necesario de parte del Señor llamarlo a la seriedad de la palabra. Porque es un sub y baja en su vida espiritual, un sub y baja que, digo, si a mí como pastor humano me incomoda, ¿cuánto ha de entristecer el corazón de Dios? Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo no tengo nada que perder ni nada que ganar si tú te enojas con lo que te voy a decir. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo tengo como pastor al aconsejar personas como tú? Que todo lo saben. Yo no puedo decirles nada sin que ellos, o en este caso, sin que él me responda, sí, es que eso lo sé. Y me da una lección al respecto de eso. Entonces le digo, yo me quedo desarmado, le digo, porque tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo aconsejar? Tú lo sabes todo. José le estaba diciendo, esto que te estoy diciendo, va en serio. La venida del Señor, hermanos, va en serio. La venida del Señor va en serio. Si usted no ha percibido la situación que se vive a nivel mundial, hoy más que nunca, nos hace o nos debiera de hacer estar constantes buscando al Señor, porque el tiempo se aproxima. Y se aproxima no solamente por el gran amor de Dios, pero por la desesperación que el ser humano está viviendo. La desigualdad en cuanto a todo lo que existe en este mundo es tan terrible, hermanos, que mientras muchos estamos deseando que aprueben esa ayuda de lo que sea, la cantidad que sea, para poder pagar la gasolina. Mientras mucho más están con ese deseo, hay unos pocos que están pagando su reservación en un viaje al espacio. ¿No es eso impresionante? Es que eso ya exige, eso ya requiere una intervención de Dios. Mientras muchos están muriendo de hambre o viviendo sin un lugar donde poder pasar la noche, hay otros que se están dando unos lujos inconcebibles.
como estos viajes al espacio. A ver si no se les descompone la nave y nunca van a regresar. No es que sea envidioso, pero yo no tengo ni la más mínima intención de viajar. A duras penas me subo al avión para ir a Guatemala por necesidad. Confiemos en Dios en tiempos difíciles, porque en segundo lugar, Dios da sabiduría para administrar su provisión. Esta es la clave. Dios nos da sabiduría para administrar su provisión. No se trata de la escasez, se trata de cómo administras lo que Dios te provee. Esta misma lectura que hicimos hoy en el boletín, los primeros versículos nos preguntaban ¿por qué gastan en lo que no es pan o leche? Es decir, gastamos en lo que no se necesita. Y en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, como los que estamos pasando, hay que tener sabiduría de Dios para administrar lo que Él nos da. Lo poquito que tengamos, pero bien administrado. Bien administrado. Dios obró paso a paso en la vida de José, quien fue llevado como esclavo a Egipto cuando tenía solo 17 años. Los envidiosos de los hermanos lo vendieron a los ismaelitas, quienes lo vendieron a los egipcios, y cuando José fue llevado como esclavo a Egipto, tenía 17 años. Imagínense. Pero el Señor lo guió paso a paso, porque enseguida llegó a ser el mayordomo de Potifar, el capitán de la guardia real, de la guardia de Faraón. Desafortunadamente fue encarcelado injustamente debido a una calumnia. Pero dentro de esos 17 años que tenía, a este punto que está en la cárcel, habían pasado 13 años más, cuando Faraón lo manda a llamar. ¿Qué significa eso? ¿Qué edad tendría entonces José? 30 años. 30 años. Quiero resaltar esto porque para mí, mi papá antes, cuando yo era un niño, cuando mi papá tenía 30 años, yo lo consideraba viejito. Pero ahora que mi hijo tiene 30 años, yo digo, ay, ¿quién no quisiera tener 30 años como tú? Es decir, un poquito más de 30 años. Tenía 30 años, era un joven. Cuando llega a Faraón, cuando es presentado a Faraón. Y veámoslo en ese carácter de administrador. El versículo 47, que es el otro pasaje que examinamos, dice: en aquellos 7 años de abundancia, es el cumplimiento del sueño, la tierra, ¿qué? Estoy en el versículo 47, 41, 47. Produjo a montones. Se convirtió Egipto en el país más poderoso del mundo conocido. ¿No les suena familiar?
¿En dónde están? ¿En dónde estamos nosotros? En el Egipto de este tiempo. En uno de los países más poderosos. Más poderosos. Así es. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, se convirtió en el país más poderoso del mundo de esa época. Por lo tanto, necesitaba un hombre temeroso de Dios, con la sabiduría de Dios, para administrar esa abundancia. El problema básico es que los políticos, si dicen creer en Dios, no creen en Dios, sino que usan la palabra de Dios para seguir enriqueciéndose. Ese es el problema. La vida de José a mí me parece un excelente libro de texto para dar un curso de diplomacia o de gestión política o de administración política a los políticos de la actualidad. Impresionante. Tanta abundancia en Estados Unidos, tanta abundancia en Rusia, tanta abundancia en China, tanta abundancia en Japón, tanta abundancia en Guatemala, en México, tantos recursos naturales en nuestros países. Necesitan de la administración de hombres y mujeres temerosos de Dios, que hablen a Dios, que teman a Dios, y que de esa manera puedan bendecir a sus semejantes. Faraón se dio cuenta que José contaba con la sabiduría de Dios, por lo que no dudó en nombrarlo su primer ministro. Lo nombró primer ministro de Egipto, un esclavo, a los 30 años. Primer ministro de Egipto a los 30 años. Fíjese que yo no dudo que Dios use a los hijos de inmigrantes como nosotros, nacidos en este país, criados en el temor y el amor a Dios para sacar adelante esta nación. La única manera de hacer grande a Norteamérica o a Estados Unidos no es el próximo presidente, quien quiera que sea, es ser hombres y mujeres que están en los gobiernos temerosos de nuestro Dios. Vea cómo notó Faraón, así de voladita, la sabiduría que había en José. Ahí mismo en el capítulo 41, ahora el versículo 39, dicen el nombramiento de José como primer ministro. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Vea qué calificaciones. El caso que les comentaba de mi sobrino, ahora los trabajos muchas veces son por conexiones. Si para tu fortuna
hay un buen conecte, lo tienes. Pero si para tu desfortuna no lo hay, va a costar. Va a costar. 40. Tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón, el rey. Y por tu palabra, ¿qué? Se gobernará todo mi pueblo, todo Egipto. Inteligente también el rey. Solamente el trono, o en el trono, seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y continúa. Entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. El anillo era como el sello. Lo que José sellara con ese anillo era ley para Egipto y todo el imperio. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Ropa que otra vez aparece la importancia de la ropa en José. Porque le habían quitado la túnica de importancia que su papá le había dado. Sus hermanos se la habían quitado. Ahora posiblemente estaba vistiendo una túnica de rayas negras y blancas, con gorro de una vez, porque estaba preso. Pero le dio ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir a su segundo carro, es decir, iba el rey y después él, primer ministro de Egipto. Y pregonaron delante de él que, este es el versículo 43, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, pregonó que cuando pasara José, todos los egipcios y los que estaban sujetos al imperio egipcio, que doblaran la rodilla con el paso de un esclavo hebreo que ahora era el gobernador, según lo está diciendo Faraón. Veamos la administración de este gobernador que se llama José, temeroso de Dios. 48. Y él, o sea José, ¿qué hizo? Reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Reunió todo el alimento. Usted puede imaginarse la labor que tuvo que desarrollar, la gente con la que tuvo que contar para eso. Fueron 7 años de abundancia, había que aprovecharlo. Y todo lo que tuvo que calentar también bastante. ¿Verdad? Y continúa el versículo: y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Mi primer intento al llegar a la universidad, antes de estudiar teología, mi intención era estudiar administración de empresas. Por eso me impacta tremendamente la manera de administrar de este hombre, porque dice que guardó, ahorró. En otras palabras,
guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad para que los ciudadanos o los habitantes de Bellflower, por decirlo comparativamente, en el tiempo de la hambruna no se fueran a provocar saqueos a Long Beach o a Palma, porque el hambre les había llegado. Es decir, cada ciudad tenía su propio alimento para pasar esos 7 años venideros de sequía y de dificultad. Y guardó alimento, puso, yo me imagino, estratégicamente construyó graneros en cada ciudad y puso un administrador en cada ciudad. Interesante. José, por lo tanto, asumió su nueva responsabilidad de manera diligente, poniéndose manos a la obra. No esperó. Ya le habían dado el nombramiento y empezó a trabajar. Versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar. Imagínense cuánto trigo pudo haber sido. Y me encanta la manera descriptiva de la palabra del Señor. ¿Cómo describe esto? Porque con solo decir que recogió trigo como arena del mar, yo me imagino recogió cualquier cantidad de trigo. Pero ¿qué más dice? Mucho en extremo, por si no entendieron cuánto significa como arena del mar. Pero sigue describiendo. ¿Hasta qué? Hasta no poderse contar, no poderse contabilizar. Y cierra el versículo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no se podía contar? Porque no había manera de contarlo. No había un número para asignarle. Trabajaron todo lo que dio a sus fuerzas físicas. Yo estaba recordando en una película documental del robo al Banco Central de Brasil, que robaron tanto dinero que al principio no lo pudieron contabilizar, no pudieron decir tantos millones de billetes o de dinero reales eran en ese entonces, ahí en Brasil. Tuvieron que hacerlo en peso. Dijeron, se robaron 3 toneladas de billetes. ¿Saben lo que significa 3 toneladas de billetes? ¿Saben por qué los descubrieron? Por la forma en que lo gastaron. El problema no era tanto robarlo. El problema era cómo administrarlo. ¿En qué utilizarlo? Confiemos en Dios en tiempos difíciles, mis hermanos, mis hermanas, porque en tercero y último lugar, Dios fructifica lo que hacemos. Gloria sea a Dios. Dios fructifica lo que hacemos. Estos 25, 30 años de trabajo, hermana Araceli, hermano Miguel, 41 años de trabajo, la misma empresa, no sé cuántos. 43 años, te estoy quitando 2 en la misma empresa, Tony. Esos años de trabajo, el Señor es el que los fructifica. Las horas de trabajo, es el Señor el que lo fructifica. Durante el tiempo de la abundancia bajo la administración de José, Dios lo bendijo con una familia de 2 hijos,
Así va cerrando este interesante tema. Le dio 2 hijos, pero vean cómo llegaron. El versículo 50 al final dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Justito antes, en tiempo de abundancia, le llegaron los 2 hijos, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Asenat, una mujer egipcia, hija de un sacerdote de nombre Potifera, un sacerdote egipcio, un hebreo que ahora pasa a formar parte de una familia sacerdotal de Egipto. Él no era sacerdote egipcio. Su esposa Asenat tampoco, pero era hija de un sacerdote. Y ellos ocupaban cargos muy importantes. O sea, que aparte de ser primer ministro, ahora está casado o es parte de una familia sacerdotal. 51. Y llamó José el nombre del primogénito como Manasés. ¿Por qué lo llamó así? Lo explica. Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Yo creo que una mejor traducción de esto sería: Dios me hizo olvidar todo lo trabajoso que ha sido llegar hasta aquí. Porque le costó trabajo llegar ahí. Y la otra cosa, me hizo olvidar todo lo trabajoso, es decir, efectivamente, todo ese mal tiempo que pasé cuando me vendieron, cuando me metieron a la cisterna, ese tiempo que cuando me refundieron en el calabozo, el Señor me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto no significa que él se olvidó de su familia, de su papá y sus 11 hermanos, no. Lo que significa es, él pudo perdonar a su padre y a sus hermanos. Tal vez a su padre no tanto, porque el papá lo quería. Pero en el caso de sus hermanos, significa que él pudo perdonar el daño familiar. A veces no somos capaces de perdonar el daño familiar. Y somos humanos y a veces causamos daño a nuestra familia. Y no somos capaces ni siquiera de reconocerlo. Sí, al prójimo, pero aquí estamos hablando de la familia, que en este caso también es tu prójimo, Ignacio. La familia. Y llamó el nombre del segundo, pero él olvidó todo eso, es decir, lo perdonó. Y dice, llamó el nombre del segundo, ¿de qué manera? Efraín. ¿Por qué? Porque dijo, lea conmigo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar. Todo lo que hacía el Señor lo prosperaba. En esto pensé, Miguel, cuando vi el porchecito. El Señor prosperó tu mano en esta reparación. José llegó como esclavo a Egipto y terminó
como gobernante del país más poderoso del mundo en ese momento. El versículo de los cumpleañeros me encanta por esto. Dice: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me has dado en posesión. Gloria sea al Señor. El Señor va a prosperar, a fructificar, a proteger todo lo que Él nos ha dado. Siempre y cuando dependamos de Él. Así que una vez Dios había forjado el carácter piadoso de José, lo levantó de manera extraordinaria para bendición de todas las naciones de esa época. Veamos los últimos 2 versos de este pasaje que estamos estudiando. 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Abundantes años. El 54. Vea que el 54 no es del todo mal. Léalo con atención. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, incluyendo el pueblo hebreo. Hubo hambre en todos los países. Mas lea conmigo en voz alta, hermano, hermana. Mas en toda la tierra de Egipto había pan, donde sus siervos estaban ministrando. Y aquí ya no me adelanto para el próximo tema. Había hambruna en todas las naciones que estaban ahí, mas en Egipto nunca faltó el pan. ¿Saben qué satisfacción siento? Que en el ministerio pastoral que yo, desde que yo me dediqué tiempo completo a servir al Señor, nunca ha faltado pan en mi casa. Y ha habido hasta para compartir. Y yo quiero que ustedes se vayan con esta seguridad, que puede haber hambruna en todo el mundo, pero en su casa no va a faltar el pan. Si usted confía plenamente en Dios. El plan de Dios para nuestra vida a veces pudiera parecer extraño, pero los que confiamos en Dios sabemos que Dios tiene un plan perfecto para la vida de cada uno. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir confiando en Dios en tiempos difíciles para evitar las trampas de los tiempos difíciles, que es la idea central de este tema. Por esta razón, estimados amigos, oyentes, abra su corazón, pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Acéptelo, acepte que es pecador y pídale perdón por sus pecados. De esa manera usted podrá experimentar salvación de Dios ofrecida a través del sacrificio de Cristo. En Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Mis amados hermanos y hermanas, Dios nunca hace las cosas al azar. Nunca improvisa. Él nunca se equivoca. Él siempre tiene el plan perfecto para cada uno de los que confiamos en Él. Aunque a veces no podamos entenderlo. ¿Por qué me sacó de la empresa aquella? ¿O por qué me llevó a este otro lugar?
¿O por qué salí de mi país? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Dios tiene un plan perfecto para cada uno de los que